En otros asuntos, el jueves rindieron protesta los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, y van a permanecer en su cargo 9 años. Al hacer uso de la palabra, enunciaron sus compromisos. Frida Gómez Puga dijo que brindará su servicio construyendo integridad a la institución, lo que esto signifique. Blanca Cruz García dijo que trabajará para recuperar la confianza de un sector importante de la ciudadanía que siente lejanas a sus instituciones. Y Arturo Chávez propuso una visión enfocada en la adaptación institucional. Se integran al Instituto Electoral en medio de cuestionamientos por su cercanía con el oficialismo. También llegan cuando está en duda la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Desde ayer el Consejo General del INE dejó de estar medio inclinado y pasa de facto a una mayoría clara del bloque cercano o próxima al bloque cercano a la 4T. Salieron 2 consejeros y una consejera que eran parte de un bloque de equilibrio y contrapeso, y llegaron 2 consejeras y un consejero definitivamente aliado y al servicio de la Presidencia de la República. Para hablar sobre esta reestructuración dentro del INE, la llegada de los nuevos consejeros ciudadanos, hacemos un enlace con Marco Antonio Baños, ex consejero electoral. Le entiende muy bien a todo esto. Marco Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un saludo muy afectuoso para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo queda el balance al interior del Instituto Nacional Electoral? ¿Crees tú que queda colonizado por la 4T? Sí, en mi opinión, concretaron el propósito de colonizar a la institución, utilizaron un procedimiento opaco, designaron personas que claramente tienen vínculos con el oficialismo, y yo creo que lo que se va a generar al interior del instituto, ya lo decías tú, es una mayoría reforzada que tendrá Guadalupe Tadei para hacer y deshacer. Es muy claro que la presidenta del Instituto Nacional Electoral pues ha mostrado una actitud proclive a apoyar decisiones que favorecen al oficialismo. Ahora con estas 3 consejerías, pues evidentemente esa mayoría que ella tenía se refuerza y quedan de una manera más aislada pues las voces de otros 2 consejeros que estaban dentro de aquel grupo que generaba estos equilibrios. Y es muy preocupante, Pepe, porque tienes un entorno muy complejo. Vienen elecciones en las que vas a renovar 17 gubernaturas, 31 congresos locales, ayuntamientos todos de 30 estados, las diputaciones federales. Todavía no se separan las elecciones judiciales, parece que las van a mandar al 2028, pero todavía no queda claro ese tema, y por consecuencia pues se enfrentan un reto mayúsculo en materia de logística electoral. Pero la parte central del trabajo de los consejeros electorales consiste en generar confianza, en garantizar que las elecciones se organizan de manera imparcial y con un desapego total hacia el poder y con independencia frente a los partidos políticos. Esa parte me parece que no la vamos a ver, que ahora, por ejemplo, en lo que ya está ocurriendo en este momento, que son las precampañas adelantadas, no nada más de Morena, hay que decirlo, de todos los partidos, pero de cualquier manera no veo a un instituto que se vaya a atrever a colocar frenos a esas precampañas que generan una abierta inequidad en la contienda. Estos candidatos, particularmente del oficialismo, que no son coordinadores de la Cuarta Transformación, sino son los que van a encabezar las elecciones, las candidaturas que van a tener rumbo a la renovación de estas 17 gubernaturas, pues simplemente tendrán una actitud contemplativa de parte de la autoridad electoral. Creo que al final de cuentas, este resultado de ese procedimiento opaco nos lleva a lo mismo que ha pasado con otras instituciones. Perdimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hace falta abundar en ello. Se tiene el control del Poder Judicial, lo dijo el propio Reginaldo Sandoval a propósito de los pleitos que tuvieron por el plan A y con el plan B de la reforma electoral, y desaparecieron otras instituciones como fue el caso del INAI y otros organismos de carácter autónomo. Les faltaba el control del INE, ya tenían el control del Tribunal Electoral, ahora tienen también el control del Instituto Nacional Electoral, y la verdad es que se ve un panorama desolador, Pepe, para el futuro de la organización de los procesos electorales mexicanos, y lo que vas a ver van a ser estas decisiones que simplemente van a convalidar situaciones como el uso irregular de los acordeones, declarar válidas esas elecciones judiciales de nuevo. Vas a ver que en las precampañas adelantadas
no va a haber ningún tipo de sanción ni de freno a los precandidatos. Y vas a ver también cómo durante el desahogo del proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum desde las mañaneras seguirá hablando en favor de las candidaturas del morenismo y hablará en contra de las candidaturas de los partidos adversarios. Creo que estas consejerías también se tendrán que enfrentar a una decisión muy delicada, que es la de revisar qué organizaciones de las 4 que están pretendiendo el registro como partido político lo tienen o no lo tienen en el mes de junio. Entonces, sí tienen por delante un conjunto amplio de decisiones, pero creo que esas decisiones van a ser decisiones que van a ser consultadas con el poder y que no van a generar ningún tipo de, ni siquiera de argumentos de crítica de situaciones que pudieran incomodar a la presidenta, como en agosto del año pasado, cuando dijo que los consejeros no tenían atribuciones para declarar inválidas las elecciones judiciales y que por eso iba a impulsar una reforma electoral con resultados que ya vimos, estimado Pepe. ¿Dónde diablos queda entonces la democracia, Marco Antonio Baños? Después de todo lo que has dicho, es como para no levantarse mañana, pues ¿a qué se levanta uno, no? Mira, Pepe, creo que lamentablemente hemos ido perdiendo en 7 años de una forma muy acelerada las condiciones de una democracia que, si tú quieres, no era una democracia consolidada, no fuerte, pero que funcionaba razonablemente bien. Tenías instituciones que garantizaban el ejercicio de derechos, que le generaban equilibrios y contrapesos al poder. Ahora ya no tienes instituciones que hagan eso. No tienes órganos electorales autónomos como era el tribunal hace poco más de 7 años, como era el propio Instituto Nacional Electoral hasta antes de estas designaciones. No vas a ver eso de ninguna manera. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la perdimos. Ya no más faltan también que nos digan que sistemáticamente, al hablar mal de decisiones que se toman en el gobierno, de estas políticas públicas que no garantizan seguridad de los mexicanos, de no apoyo a las madres buscadoras y demás cuestiones, pues nos van a decir que estamos lesionando los derechos de la presidenta de la República, como en su momento hicieron respecto de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana. No, creo que la democracia mexicana no existe más. Hemos dado un paso realmente preocupante hacia un gobierno autocrático, donde las principales decisiones están concentradas en un grupo y, si me apuras un poco, en una sola persona, que es la presidenta de la República, donde además pues no existe ninguna tolerancia a las opiniones discordantes, no existe ningún diálogo ni construcción democrática con los partidos opositores y mucho menos con las organizaciones ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil, que paulatinamente también las van cercando Sí. para desaparecerlas. Pues te agradezco, Marco Antonio Baños, que nos hayas permitido esta conversación. Escuchamos con mucha atención todos los puntos que dejaste claros, con base en tu experiencia como consejero ciudadano que fuiste. Muchas gracias, Pepe. Un saludo muy afectuoso para tu auditorio. Igualmente para ti. Gracias, Marco Antonio Baños, exconsejero ciudadano del Instituto Electoral. 15,000 millones de pesos sería el costo de empatar las elecciones intermedias de 2027 con las elecciones del Poder Judicial. ¿Dónde quedó el ahorro prometido? Expertos señalan que una elección de esa magnitud podría desmotivar la participación ciudadana. Con uno, Rubén Rojas informa. 15,000 millones de pesos es lo que costará empatar las elecciones intermedias de 2027 con los comicios del Poder Judicial, alertó la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell. Estamos hablando de más de 8,000 millones de pesos, en el que fue la del Ejecutivo Legislativo en el 24, y en la del Poder Judicial más de 6,000 millones de pesos. Yo estaría señalando hablar de más de 15,000 millones. Y esto sin contar prerrogativas de partidos políticos. Esto es lo que salió operativamente. Durante el foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México, realizado en el Senado, desmontaron el argumento del ahorro económico. Además, la renovación del Poder Judicial implica riesgos operativos para el INE, advirtió Javier Corral, senador de Morena. El escenario de riesgo operativo es mayúsculo y poco el ahorro, según lo que nos han informado. Expertos advierten que una megaelección puede afectar el ánimo del electorado. Vas a tener una mesa, un espacio donde se votan las elecciones políticas y un espacio diferente donde se votarían las elecciones judiciales. Tener que movilizar a la ciudadanía de un espacio para otro para que reciban todavía más decenas de boletas, pues por supuesto
que no necesariamente tendría los resultados que se buscan. Ante tantas elecciones, creo que también es muy confuso para el electorado. Puede desmotivar, ¿no? Y entonces decir, ay, tengo que caminar 2 cuadras, 3 cuadras, mejor ya voté aquí y ya. La elección federal intermedia de 2027 contempla la renovación de los 500 diputados y 17 elecciones estatales, mientras que los comicios judiciales abarcan 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y 5 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proponemos reprogramar la siguiente elección judicial, al menos para 2028. Esto va a dar tiempo para pensar en cómo resolver el aspecto logístico de una mejor manera, para otorgar al INE el plazo y el marco normativo que en 2025 no tuvo. Con imágenes de Gregorio Álvarez con 1, Rubén Rojas.